La obra más importante del filósofo y jurista romano Cicerón es Disputaciones Tusculanas. En ella habla sobre la filosofía y soportar el dolor. Dice: ¿cuántos hay entre los filósofos que consideren su enseñanza no una ostentación de su saber, sino una ley que rige su vida? ¿Cuántos hay que sean consecuentes consigo mismos y se atengan a sus propios principios? Se puede ver a algunos con una frivolidad y jactancia tal, que habría sido mucho mejor para ellos no haber aprendido nada. A otros ávidos de dinero, a algunos de gloria, a muchos esclavos de sus pasiones, de manera que se da una contradicción asombrosa entre sus palabras y su vida. La mayoría de los llamados filósofos usan la filosofía para algo distinto de su fin verdadero, que es reflexionar, aprender y aplicar, el desarrollo espiritual. Muchos buscan el lucro y la fama, o usan la filosofía para distraerse, cuando ésta es para concentrarse y abstraerse. La filosofía no es un arte para alucinar al pueblo, ni es para la ostentación. No consiste en palabras, sino en obras. Tampoco se emplea para hacer pasar el tiempo distraídamente, ni para disminuir el tedio de la vagancia. Claro fue Séneca, la filosofía no es entretenimiento. Desde luego podría serlo, pero este no es su fin, sino algo secundario, porque lo más importante es poner en práctica la filosofía. Es el peor sin duda aquel que solo se distrae con ella, pero no la aplica en su vida. Indica: me parece la mayor desvergüenza. Un filósofo que falla en su modo de vivir es más desvergonzado, porque resbala en la tarea de la que pretende ser un maestro, y porque, aunque se declara un experto en el arte de vivir, falla sin embargo en su vida. Siempre ha abundado los charlatanes, y para admitir a un maestro primero hay que saber cómo vive, lo que hace, y aprender eso de él, más que lo que dice. Por eso Séneca sugería convivir con el sabio, porque la viva voz y la convivencia te serán más útiles que la palabra escrita, porque los hombres se fían más de la vista que del oído. Esto es lo que hacen los niños, aprenden de lo que ven, no de lo que los adultos les dicen, y por eso a menudo no les hacen caso. Sin darse cuenta actúan como sabios, mientras que los adultos, los que, entre comillas, saben, se guían de las apariencias, fingen y se engañan. Afirma: no hay que temer que tú estés adornando la filosofía con una gloria falsa. ¿Qué prueba mayor de su inutilidad? El hecho de que algunos filósofos perfectos viven de un modo vergonzoso. Muchos hay que se dicen filósofos, y que sin embargo no viven rectamente, con virtud. Está claro que a estos la filosofía no les sirve para nada, puesto que con su vida la deshonran. Seguramente para ellos el placer es lo mejor, y el dolor lo peor. Dice: a quien está convencido de que el dolor es el mal mayor, qué deber, qué reputación, qué honor, serán de tanto valor que quiera alcanzarlos a costa del dolor físico. Más aún, qué ignominia, qué oprobio no soportará con tal de evitar el dolor, si ha llegado a la determinación que es el mayor mal. Quien crea que el dolor es lo peor, nunca logrará nada importante, porque solamente los que sufren, los que padecen, los que se sacrifican, logran grandes cosas. Quien quiera evitar pasarla mal no conseguirá una buena reputación, ni honor. Por el contrario, mediante el dolor se les podrá dominar, puesto que lo temen. Asegura: el dolor no tiene la importancia que parece a primera vista, y digo que los hombres se dejan impresionar excesivamente por la visión y la imagen falsa que tienen de él, y que todo dolor es soportable. Soportar con paciencia el dolor es una característica de los hombres fuertes, magnánimos, resistentes y capaces de superar las vicisitudes humanas, y no ha habido nadie que no considerara digno de elogio a quien poseyera una capacidad de sufrimiento semejante. Eso, la capacidad de sufrimiento, es lo más importante. Quien pueda soportar más el sufrimiento y aguantar el dolor será más fuerte, porque será más difícil de vencer. Esa persona no cederá ante amenazas de violencia o tortura, porque sabe que lo más valioso no es su cuerpo, sino su alma, sus principios. Por el contrario, quien menos tolere el dolor será más débil, puesto que aceptará cualquier cosa con tal de evitarlo y será esclavo. Afirma: si quieres, depende de ti desechar el dolor, adaptándote a las circunstancias, de modo que hay que reconocer que la aflicción se acepta voluntariamente y por propia decisión. Una prueba de ello es el aguante de quienes, por haber padecido mucho y a menudo, soportan más fácilmente cualquier cosa que les suceda, y piensan que se han endurecido ya contra los golpes de la fortuna.
Las personas que están acostumbradas a sufrir, sin querer se hacen más fuertes, puesto que soportar el dolor fortalece, evitarlo o rehuirlo debilita. Claro que estamos hablando de un dolor voluntario, que se acepta, no por temor o cobardía, sino por valentía, puesto que soportar los abusos de una pareja abusiva o los atropellos de un estado corrupto, solo por miedo a los golpes o la represión mortal, eso sería vergonzoso y propio de un ser débil y pusilánime. Dice: ningún mal, ni todos los males, aunque se les pudiera reunir en un solo lugar, serían comparables con el mal de la vergüenza. Para Cicerón, la vergüenza resulta peor que el dolor. O sea, uno debería temer más la vergüenza que el dolor, puesto que la vergüenza implica la conciencia de haber actuado mal. O sea, finalmente es tener miedo de cometer el mal, de hacer el mal. Cuando alguien que tiene conciencia involuntariamente comete una falta, siente vergüenza. En cambio, el inconsciente, el malo, no se avergüenza de sus actos, sino que a menudo es cínico y descarado. Prosigue: si la vergüenza es peor que el dolor, es indudable que el dolor no es nada. De hecho, mientras tú consideres deshonroso e indigno de un hombre gemir, gritar, lamentarse, abatirse y debilitarse por el dolor, mientras te acompañen la moralidad, la dignidad y el decoro y tú seas capaz de dominarte con tu mirada puesta en ellos, el dolor cederá sin ninguna duda ante la virtud y languidecerá por la determinación del alma. En efecto, o no existe la virtud, o todo dolor es despreciable. Ciertamente es menester despreciar no solamente el dolor, sino también a los que se dejan dominar por él, a los temerosos y a los cobardes, a los débiles de carácter, pues estos son malos ejemplos para el resto, incluso pueden contagiar su miedo. En la medida en que no se tolere esta debilidad y se convenza de que el dolor no siempre es un mal, de hecho, para Cicerón, el dolor no es un mal, en esa medida se lo podrá soportar. Indica: la cuestión no reside tanto en preguntarse si el dolor es un mal, cuanto en dotar de firmeza al alma para soportar el dolor. Para soportar el dolor es necesario ejercitarse en el dolor, así como Séneca recomendaba ejercitarse en la pobreza, cuando decía: si pretendes que alguien no tiemble en el peligro, ejercítalo antes. Esta práctica han seguido los que cada mes procuran imitar a la pobreza, a fin de perder para siempre el temor de aquello en que a menudo se han ejercitado. Esto es precisamente lo que conviene, puesto que muchos que se rinden ante el dolor y se dejan dominar por él, lo hacen por miedo. Por otro lado, quien es pobre, o mejor dicho, quien vive con lo estrictamente necesario y no se regala, esa persona estará más preparada para el dolor y será por ende más fuerte. Cuando Pompeyo visitó al estoico Posidonio para escucharlo y se enteró que éste estaba gravemente enfermo, lamentó no poder oírlo, pero Posidonio le dijo: claro que puedes, y no permitiré que, por culpa de un dolor físico, un hombre tan importante haya venido hasta mí en vano. Y así contaba que él, desde su lecho, trató de un modo serio y prolijo precisamente sobre este tema, que no hay ningún bien fuera del bien moral, y cuando se le aproximaban, por así decirlo, las antorchas del dolor, decía una y otra vez: no consigues nada, dolor, por molesto que seas, nunca admitiré que tú eres un mal. En efecto, este filósofo estoico me hace acordar a Epicuro, que no solo decía que el dolor no era un mal, sino que era placentero el sufrimiento. Otro caso es el de Oileo, que primero había consolado a Telamón por la muerte de su hijo Ayante, pero cuando le sucedió a él, y Oileo se enteró que murió su propio hijo, se derrumbó. El cambio de su estado de ánimo se describe así: no existe en verdad nadie provisto de tanta sabiduría que, a pesar de haber aliviado con sus palabras las penas de otros, cuando un cambio de fortuna vuelve hacia él su ataque, no se derrumbe ante la propia calamidad que le sobreviene, de manera que las palabras y los consejos dirigidos a otros se vienen abajo. En efecto, aquí se cumple cabalmente ese dicho de que hablar es muy fácil, dar consejos, pero cuando le pasa a uno, o que uno mismo tenga que aplicarlo, es muy distinto. A propósito de la muerte de un ser querido, Cicerón dice que el pensar que si se los llora amargamente se hace algo grato a los muertos. La mayoría de los hombres no ven cuán gran contradicción hay en todo esto. Es indudable que ellos alaban a quienes mueren con ánimo sereno, mientras que a quienes soportan con ánimo sereno la muerte de otro, los consideran dignos de censura. Lo que pasa es que para la gran mayoría el muerto es como una suerte de protagonista.
y es el único al que se le perdona todo y se le alaba. Por esa razón es que todos los muertos resultan buenos, y hasta los que en vida fueron malos, al morir se vuelven buenos. Mucha hipocresía hay pues en estos eventos, y puesto que el muerto es bueno, entonces los parientes y amigos tienen que llorar, y cuando no lo hacen entonces son censurados. En realidad esto es algo absurdo, puesto que llorar, sollozar o manifestar dolor no puede ser algo virtuoso, pero tampoco es un vicio o algo malo, en el caso de la muerte de un ser querido. Ahora bien, lo que sí es un signo de debilidad, y es reprobable, es llorar por cualquier cosa, señaló Cicerón. ¿Ves el mal que hacen los poetas? Nos presentan a los hombres más valientes, lamentándose, debilitan nuestras almas, y a la postre son de un encanto tal que no solo se leen, sino que se aprenden de memoria. Así, cuando a una educación familiar mala y una vida cómoda y delicada se le añaden también los poetas, se eliminan todas las nervaduras de la virtud. Con razón pues los excluye Platón de ese estado ideal que él imaginó. Sí, pues Platón planteó prohibir a los poetas representar personajes débiles de carácter, pervertidos, apasionados y con malos hábitos. Él sabía que para una educación completa es indispensable evitar que los más pequeños sean influenciados con malos ejemplos, pues ellos aprenden de lo que ven y oyen. En este caso, la poesía que oían. Hoy, en cambio, son envenenados con el cine y la televisión.